Ricardo miraba a su esposa desde el otro lado de la mesa y lo que veía era un fantasma. Esmeralda estaba allí, hermosa en su vestido de seda, con joyas que valían más que un coche, pero sus ojos estaban vacíos. Hacía 10 años que el brillo había desaparecido, desde la noche en que el médico les dijo que su hijo recién nacido no había sobrevivido. Desde entonces se convirtió en otra persona, fría, cínica, materialista. El amor que los unía fue reemplazado por una barrera de amargura que ni la fortuna de Ricardo podía romper. Extrañaba a la mujer con la que se casó, pero todo lo que quedaba era esa coraza dura y descreída. Esa noche, la tensión era casi palpable. La gente es toda igual, Ricardo. Todo el mundo tiene un precio, dijo ella, removiendo el vino en su copa. Esa bondad tuya es solo ingenuidad. Él negó con la cabeza, cansado de esa conversación. Desde la terraza de su lujoso apartamento veían las luces de la ciudad. Esmeralda señaló un punto oscuro en la acera, allá abajo. ¿Ves a ese niño? ¿El ciego que siempre está ahí? Apuesto a que incluso él, que parece tan indefenso, se vendería por la cantidad correcta. Demuéstrame que estoy equivocada. La apuesta era cruel, pero Ricardo vio en ella una grieta, una oportunidad para alcanzarla. La idea le repugnaba. Usar la pobreza de un niño para demostrar algo era bajo, pero la esperanza de ver una pizca de humanidad en los ojos de su esposa fue más fuerte. Aceptó, con el corazón encogido. El plan era retorcido en su simplicidad. Al día siguiente, pasaría junto al niño, Mateo, y dejaría caer por accidente su cartera llena de dinero. Esmeralda observaría desde lejos. La apuesta no era sobre el dinero, era sobre el alma de ella. Ricardo se aferró a la pequeña posibilidad de que si el niño demostraba ser honesto, quizás la vieja Esmeralda podría encontrar el camino de regreso a él. Esta historia no es solo sobre riqueza o pobreza, es sobre los muros que construimos alrededor del corazón y sobre las personas inesperadas que aparecen para derribarlos. Si crees que todavía existe la bondad en el mundo, incluso en los lugares más oscuros, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Al día siguiente, el aire estaba frío. Ricardo se vistió con ropa sencilla, un disfraz para no intimidar. Vio a Mateo sentado en el suelo frío, acurrucado, con un pequeño bastón de madera a su lado. El niño no debía tener más de 10 años, y verlo tan frágil y solo le oprimió el pecho a Ricardo con una culpa inmensa. Respiró hondo, recordando la mirada desafiante de Esmeralda. Pasó junto al niño y la cartera de cuero, pesada y llena, cayó al suelo con un golpe sordo y vergonzoso. Ricardo no miró hacia atrás. Siguió caminando, con el corazón martilleándole en las costillas, y se escondió detrás de un pilar para observar. Esmeralda estaba al otro lado de la calle, dentro del coche, también mirando. Vio a Mateo girar la cabeza en dirección al sonido. El niño se arrodilló con cuidado, tanteando el suelo con sus manos pequeñas y sucias, hasta encontrar el objeto. La escena era una tortura. Cada segundo parecía una eternidad y el silencio era ensordecedor. El niño abrió la cartera. Ricardo contuvo la respiración. Las manos de Mateo pasaron sobre los billetes, sintiendo la textura del dinero. Era una pequeña fortuna, suficiente para cambiar la vida de alguien en esa situación. El corazón de Ricardo se hundió. Pensó, ya está, Esmeralda tenía razón. Va a cogerlo y a correr. ¿Quién podría culparlo? Un niño hambriento, ciego, ante una oportunidad que nunca más tendría en la vida. Era el final de la apuesta y quizás el final de su esperanza. Pero el niño no corrió. Después de un momento que pareció durar una vida entera, cerró la cartera. Con un cuidado casi reverencial, la abrazó contra su pecho delgado. Se levantó, girando el rostro hacia todos lados,
como si pudiera ver a quién buscar. Y entonces, con una voz clara y temblorosa que cortó el ruido de la calle, comenzó a gritar: «Señor, oiga, señor, alguien ha perdido una cartera, la tengo yo». Ricardo se quedó paralizado. Era imposible. El niño, que no tenía absolutamente nada, estaba intentando devolverlo todo. Un torbellino de emociones se apoderó de él. Alivio, vergüenza, admiración. Miró en dirección al coche y vio la silueta de Esmeralda, inmóvil, también observando. Aquella estúpida apuesta acababa de transformarse en algo mucho más grande. Ese niño ciego, con su integridad inquebrantable, no tenía ni idea, pero su voz estaba a punto de resonar a través de 10 años de silencio y dolor en la vida de esa pareja. Ricardo se acercó al niño, sintiendo el peso de la mirada de Esmeralda quemándole la espalda. «Disculpa», dijo, su voz sonando extraña para sus propios oídos. «Creo que esta cartera es mía». Mateo se giró en dirección a la voz, extendiendo la cartera con ambas manos. «Qué bueno que ha vuelto, señor. Tenía miedo de que alguien malo la encontrara». La sencillez y la pureza de esas palabras golpearon a Ricardo con fuerza. Cogió el objeto, sintiendo la textura del cuero como si fuera la primera vez. Sacó una gran cantidad de billetes, mucho más que cualquier recompensa justa, e intentó dárselos a Mateo. «Por favor, acepta esto, por tu honestidad». El niño retrocedió un paso con el ceño fruncido en confusión. «No, señor, solo hice lo correcto. Mi madre decía que la honestidad no tiene precio». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Insistió, diciendo que no era un pago, sino un regalo de un amigo. Solo entonces, con reticencia, el niño aceptó, sus dedos apenas logrando sostener la pequeña fortuna. Fue en ese momento que Esmeralda salió del coche. Cruzó la calle, sus tacones caros haciendo un sonido agudo en la acera, un violento contraste con el mundo silencioso de Mateo. Su rostro era una máscara de incredulidad. Toda su visión del mundo, construida sobre una base de dolor y desconfianza, había sido sacudida por un niño ciego. Se detuvo a pocos metros, observando a su marido hablar con el niño, y por primera vez en 10 años, Ricardo vio una grieta en su armadura de hielo. «¿Por qué la devolviste?». La voz de Esmeralda fue áspera, casi una acusación. Mateo se encogió, intimidado. «Porque no era mía», respondió en voz baja. «Mi difunta madre me enseñó que no podemos quedarnos con lo que no nos pertenece. Decía que nuestra dignidad es lo único que nadie nos puede robar». La mención de una madre y sus enseñanzas fue como un puñetazo en el estómago para Esmeralda. Palideció, el recuerdo de su propio bebé, la maternidad que le fue arrebatada, aflorando con una violencia abrumadora. Viendo la vulnerabilidad de su esposa, Ricardo tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Ven, chico, vamos a invitarte a una comida caliente. Pareces tener hambre». Esmeralda protestó diciendo que era un absurdo, que ya habían hecho suficiente. Pero Ricardo se mantuvo firme. «No, Esmeralda, no lo hemos hecho». Por primera vez en mucho tiempo, no cedió a la amargura de ella. Tomó a Mateo suavemente por el hombro y lo guió hasta un café cercano, con Esmeralda siguiéndolos, en un silencio atónito. Dentro del café, la escena era surrealista. La pareja rica, vestida con ropa de diseño, y el niño de la calle, con su ropa gastada y el bastón de madera apoyado en la silla. Mateo comió con un hambre que partía el corazón, pero sin desesperación. Saboreaba cada bocado, sus sentidos centrados en la comida caliente, un lujo que rara vez tenía. Entre un bocado y otro, contó que vivía en un refugio precario, pero que casi siempre estaba en la calle para no molestar. No se quejaba, no pedía lástima. Simplemente relataba su vida con una aceptación que era, al mismo tiempo, triste y admirable. Después del almuerzo, dejarlo de vuelta en la misma esquina fría pareció lo más incorrecto del mundo. Ricardo le dio a Mateo el resto del dinero que tenía en el bolsillo y le hizo prometer que compraría comida y una manta nueva.
Mientras se alejaban en el coche, el silencio era pesado. No era el silencio hostil de siempre, sino un silencio pensativo. Esmeralda miraba por la ventana, pero Ricardo sabía que no estaba viendo el paisaje. Estaba viendo el rostro de un niño que le había devuelto algo que ella ni siquiera sabía que había perdido. Una pequeña duda sobre su propia incredulidad. Los días siguientes fueron extraños. Ricardo no podía dejar de pensar en Mateo. La imagen del niño frágil, pero con una fuerza interior gigante, lo perseguía. Empezó a visitarlo todos los días, llevándole comida, ropa de abrigo, libros en braille que encargó por internet. Se sentaba a su lado en la acera y hablaban durante horas. Ricardo estaba redescubriendo un instinto paternal que pensaba que había muerto y sido enterrado junto con su hijo. Esmeralda observaba todo desde lejos, fingía indiferencia, pero el cambio en Ricardo era innegable. Estaba más ligero, tenía un propósito en la mirada. Una noche preguntó, tratando de sonar casual, ¿Cómo está el chico? La pregunta sorprendió a Ricardo y llenó su corazón de esperanza. Era un comienzo. Al día siguiente, antes de que él saliera, ella dejó una bufanda de lana cara sobre el sofá. «Hace frío fuera, llévale esto, ya no me sirve». Era una excusa débil, pero era un gesto. La presencia de Mateo, aunque fuera a distancia, se estaba convirtiendo en un puente sobre el abismo que los separaba. Ricardo comenzó a llevar al niño a pasear, para oler el mar, para escuchar los sonidos del parque. En uno de esos paseos lo llevó a casa, solo por una tarde. Esmeralda se puso tensa, encerrada en su habitación, pero oía la risa del niño resonando por los pasillos, un sonido que esa casa no había oído en una década. Poco a poco, ella comenzó a salir de la habitación. Primero, solo observaba desde la escalera. Luego, se sentaba en el salón mientras Ricardo y Mateo hablaban. No decía nada, pero estaba presente. El hielo alrededor de su corazón se estaba derritiendo, gota a gota, con cada risa, con cada respuesta honesta del niño. Veía lo feliz que estaba Ricardo, y una parte de ella, la parte que todavía lo amaba, no podía ignorarlo. Mateo estaba, sin saberlo, curando dos almas heridas. El inevitable acercamiento culminó en una invitación. Ricardo propuso que Mateo pasara un fin de semana con ellos. Para su sorpresa, Esmeralda aceptó, con un asentimiento casi imperceptible. Ese viernes, cuando Mateo llegó, guiado por Ricardo, Esmeralda lo esperaba en el salón. Le había preparado una habitación, con sábanas nuevas y un pijama abrigado sobre la cama. Era la primera vez que hacía algo directamente por el niño. Un paso gigantesco fuera de su prisión de dolor. La presencia de Mateo en la casa fue transformadora. El lugar, antes silencioso y triste, cobró vida. El niño exploraba todo con el tacto, fascinado. Esmeralda comenzó a hablar con él, haciéndole preguntas sobre sus sueños. «Me gustaría poder ver las estrellas», dijo una vez. «Dicen que brillan mucho». La sencillez de su deseo la desarmó por completo. Se encontró sentada a su lado, tratando de describir el cielo nocturno, y se dio cuenta de que estaba sonriendo, una sonrisa genuina, por primera vez en años. El domingo, una visita inesperada sacudió la frágil armonía que se estaba construyendo. La madre de Esmeralda, doña Carmen, una mujer imponente y controladora, llegó sin avisar. Entró en la mansión con su aire de superioridad, esperando encontrar a su hija en su estado habitual de melancolía. En cambio, encontró a Esmeralda riendo en el salón, mientras Ricardo le contaba una historia a un niño ciego que estaba visiblemente a gusto. La escena la dejó en shock. Doña Carmen se detuvo en la entrada del salón, la sonrisa congelada en su rostro. Sus ojos pasaron de Ricardo a Esmeralda y finalmente se posaron en Mateo. En el momento en que su mirada se fijó en el niño, su rostro perdió todo color. Un escalofrío recorrió su cuerpo y agarró su bolso con fuerza, los nudillos de sus dedos poniéndose blancos. Conocía ese rostro.
Incluso 10 años después, incluso con la ceguera, era inconfundible. Era el rostro de su secreto. El nieto que ella misma había abandonado en un contenedor de basura, el heredero que le dijo a su hija que estaba muerto. El pánico comenzó a subir por su garganta como una bilis amarga. «Carmen, ¿quién es este niño?», preguntó doña Carmen, la voz controlada, pero con una frialdad cortante. Disfrazó el shock inicial con una máscara de desdén, sus ojos de águila analizando cada centímetro de Mateo. Veía el pelo oscuro del padre de Ricardo, la curva de la barbilla de Esmeralda. La prueba viviente de su crimen estaba allí, frente a ella, riendo, respirando, existiendo. El pasado que enterró con tanto cuidado acababa de desenterrarse a sí mismo y llamar a su puerta. Esmeralda, por primera vez, no se dejó intimidar por su madre. Le contó la historia de la apuesta, de cómo la honestidad de Mateo la hizo cuestionarlo todo, de cómo él estaba devolviendo la luz a sus vidas. Doña Carmen escuchaba, pero sus engranajes internos giraban en un cálculo frío y desesperado. «¿Has perdido el juicio, Esmeralda?», siseó cuando estuvieron a solas. «¿Traer a un marginal a casa, cerca de todo lo que es nuestro? Esto es peligroso, échalo». Pero sus palabras no tuvieron el efecto de siempre. Esmeralda defendió a Mateo y Ricardo, al oír la conversación, intervino con una firmeza que sorprendió a su suegra. «Se queda, Carmen. Es bienvenido en esta casa». En ese momento, el miedo de doña Carmen se transformó en terror. Vio la mirada de Ricardo hacia Mateo, una mirada de padre. Vio la sonrisa de su hija, una sonrisa que no veía desde antes del nieto muerto. Y un único pensamiento resonó en su mente codiciosa: heredero. Ese niño era el heredero de sangre. Todo lo que ella había planeado controlar a través del dolor de Esmeralda estaba amenazado. La historia está a punto de tomar un giro oscuro, mostrando cómo la codicia puede transformar a una persona en un monstruo. Es un recordatorio de que a veces el mayor peligro proviene de quienes deberían protegernos. Si esta narrativa te tiene atrapado, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Lo que está por venir te dejará en shock, y tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando historias con lecciones tan poderosas. Doña Carmen cambió de táctica. Ya que la intimidación no funcionó, intentaría la manipulación. En los días siguientes, comenzó a frecuentar la casa, fingiendo una aceptación reacia. Traía regalos para Mateo, pero sus elogios eran venenosos. «Es una lástima que no pueda ver lo bonita que es esta casa», le decía a Esmeralda. «¿Estás segura de que es seguro? Los niños de la calle a veces tienen problemas que no vemos». Plantaba semillas de duda, regándolas con un cariño falso y sofocante. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron en vano. El vínculo entre la pareja y el niño solo se fortalecía. Ricardo comenzó a investigar a los mejores oftalmólogos del país, decidido a encontrar una cura para la ceguera de Mateo. Una tarde, mientras observaba al niño de perfil, Ricardo comentó a Esmeralda: «Es increíble, pero tiene la forma de tus ojos». La frase inocente, escuchada por doña Carmen desde el pasillo, fue como una sentencia de muerte. El pánico la dominó. Las similitudes existían. Tarde o temprano, alguien más se daría cuenta. Se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Los subterfugios no serían suficientes. La amenaza debía ser eliminada de forma definitiva. En su mente, la idea del asesinato floreció, no como un acto de pasión, sino como una decisión de negocios, fría y lógica. Ya no veía a Mateo como su nieto, lo veía como un error del pasado que había vuelto para destruir su futuro, un obstáculo en su camino hacia la fortuna y el control. Se convenció de que estaba protegiendo a su hija, su legado, su posición. Con una determinación aterradora, doña Carmen comenzó su planificación. Buscó en internet venenos indetectables, incoloros e insípidos.
Consiguió un pequeño frasco a través de un contacto antiguo y dudoso, una reliquia de sus propios secretos oscuros. El plan se formó en su mente con una claridad terrible. Lo usaría durante la cena especial que Ricardo y Esmeralda estaban planeando para celebrar el inicio del proceso de adopción de Mateo. Sería la ocasión perfecta. Nadie sospecharía. En medio de la celebración, sería fácil añadir unas gotas en el postre del niño. Se sentía tranquila, concentrada, como una depredadora a punto de dar el golpe final. No había remordimiento, no había culpa, solo la certeza de que estaba haciendo lo necesario para sobrevivir, para mantener en pie el castillo de mentiras que ella misma había construido. Mientras Ricardo y Esmeralda soñaban con un futuro, doña Carmen planeaba la noche en que todos los sueños serían envenenados. Los días previos a la cena fueron una obra maestra de su actuación. Doña Carmen se mostró como la abuela más amorosa y solidaria que se pudiera imaginar. Ayudó a Esmeralda a elegir la decoración, opinó sobre el menú y compró un regalo caro para Mateo. Esmeralda, feliz por tener finalmente el apoyo de su madre, no percibió el brillo gélido detrás de cada sonrisa, la intención mortal detrás de cada gesto de cariño. Estaba cegada por la felicidad, sin saber que su propia madre era la serpiente en su paraíso recién encontrado. Ricardo, por su parte, estaba tan centrado en la felicidad de su nueva familia que tampoco notó nada. Veía a su suegra interactuar con Mateo y sentía gratitud. Pensaba que finalmente todos se estaban curando juntos. Poco sabía él que el abrazo que doña Carmen le dio a Mateo esa mañana fue para medir la fragilidad del cuerpo que pretendía destruir. Y la sonrisa que le dedicó fue la de un verdugo que ya había decidido la fecha de la ejecución. La noche de la cena, la casa estaba radiante. Velas, flores, música suave. Mateo, con un trajecito nuevo que Ricardo le había comprado, parecía un príncipe. Estaba feliz, sintiéndose amado y seguro por primera vez en su vida. Esmeralda y Ricardo lo miraban con un amor que se desbordaba. Era la imagen de una familia perfecta, renacida de las cenizas. Y en el centro de todo, doña Carmen, la abuela orgullosa, sostenía su bolso, donde el pequeño frasco de veneno esperaba pacientemente el momento adecuado para entrar en escena y transformar la celebración en una tragedia. La cena fue un sueño. Por primera vez en una década, la mansión estaba llena de risas genuinas. Mateo, sentado entre Ricardo y Esmeralda, era el centro de ese universo de felicidad redescubierta. Llegó la hora del postre, mousse de chocolate, el favorito del niño. «Dejad que yo sirva», dijo doña Carmen, levantándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una noche especial. Quiero mimarlos a todos». En la cocina, lejos de las miradas, su rostro se transformó. Con manos firmes, abrió el pequeño frasco y vertió el líquido incoloro en una de las copas. Volvió al comedor con la bandeja de plata, el corazón helado de determinación. Colocó cada postre en su lugar, dejando la copa envenenada frente a Mateo. El niño sonrió, cogió la cuchara y, por un instante, el plan de doña Carmen pareció perfecto. Pero, antes de dar el primer bocado, Mateo se detuvo. Giró su rostro hacia su abuela, una sonrisa de pura inocencia abriéndose en sus labios. «Abuela Carmen, has sido tan buena conmigo. Quiero darte mi postre, como un regalo por ser mi amiga». Doña Carmen sintió que le faltaba el aire. El mundo pareció detenerse. «No, mi querido, ese es el tuyo», dijo ella, su voz apenas un susurro. Pero Mateo, con la dulce terquedad de los niños, empujó la copa por la mesa hacia ella. «Por favor, insisto, el señor Ricardo me enseñó que debemos dar lo mejor de nosotros a quienes amamos». Esmeralda y Ricardo sonrieron, conmovidos. «Acepta, mamá», dijo Esmeralda. «Es el primer regalo que te da. No seas grosera». Atrapada, estaba completamente atrapada en su propia trampa.
Rechazar el regalo de un niño delante de todos levantaría sospechas que no podía arriesgar. Con las manos temblorosas, sudando frío, cambió las copas, tomando la que estaba envenenada. El dulce aroma del chocolate ahora le olía a muerte. Con la mirada de todos sobre ella, una mezcla de cariño y expectación, se llevó la cuchara a la boca. El sabor era normal, pero para ella era el sabor del mismo infierno. Pasaron unos minutos. Una animada conversación llenaba la sala, pero doña Carmen ya no oía. Un dolor agudo comenzó a extenderse por su estómago, como fuego líquido. Se levantó de repente, jadeando. «Yo no me siento bien». Pero era demasiado tarde. El veneno era rápido e implacable. Cayó al suelo, su cuerpo retorciéndose en violentos espasmos. La sala se sumió en el caos. Ricardo gritaba por teléfono a emergencias, Esmeralda lloraba sobre el cuerpo de su madre y Mateo en un rincón temblaba de pavor, escuchando los sonidos de una felicidad que se había deshecho en una pesadilla. Doña Carmen fue declarada muerta en el hospital. La causa, envenenamiento. La policía inició una investigación, pero la verdad no provino de un laboratorio forense. Provino de un pequeño diario con cubierta de cuero que Esmeralda encontró al recoger las pertenencias de su madre. En medio del dolor y la confusión comenzó a leer, y su mundo se derrumbó por segunda vez. Página por página, la elegante caligrafía de su madre revelaba la monstruosa verdad, el nacimiento de su hijo, el diagnóstico de ceguera y la fría decisión de abandonarlo. La mentira que había moldeado su vida estaba allí, desnuda y cruda. Y había más. En las últimas páginas, doña Carmen confesaba su creciente paranoia con la llegada de Mateo. Escribió sobre cómo, para estar segura antes de actuar, había tomado en secreto una muestra de cabello del niño y la había enviado para una prueba de ADN. Los resultados llegaron hoy, decía la última anotación. Es él. El heredero no deseado ha vuelto. Necesito terminar lo que empecé hace 10 años. Impulsado por un horror eléctrico, Ricardo revolvió el despacho de su suegra y encontró el sobre del laboratorio. El resultado era categórico: 99,9% de compatibilidad. Mateo era, sin lugar a dudas, su hijo. La revelación fue al mismo tiempo devastadora y milagrosa. El dolor de una década de luto se mezcló con la alegría indescriptible de tener a su hijo de vuelta. Ricardo y Esmeralda se abrazaron, llorando juntos, ya no separados por la amargura, sino unidos por una verdad abrumadora. El cinismo de Esmeralda se deshizo por completo, reemplazado por un amor feroz por el niño que había sobrevivido a todo. Entendieron que no era una apuesta ni el azar lo que lo había traído de vuelta, era el destino. Canalizaron toda su fortuna y energía para darle a Mateo la vida que le fue negada. Lo llevaron a los mejores especialistas del mundo, quienes descubrieron que su condición era quirúrgicamente reversible. Meses después, en una estéril habitación de hospital, le quitaron las vendas. Lo primero que Mateo vio, la primera imagen que su cerebro procesó, fueron los rostros de sus padres, llorando de alegría. La luz que tanto había soñado ver estaba allí, en los ojos de las personas que lo amaban. El pasado no podía borrarse, pero podía transformarse. El dolor de la traición de doña Carmen dio paso a un propósito mayor. Ricardo y Esmeralda crearon la Fundación Nueva Mirada, una institución dedicada a ayudar a niños discapacitados y abandonados. Usaron su historia, su dolor, para construir un legado de esperanza, asegurando que otros niños tuvieran la oportunidad que Mateo casi perdió. La familia, forjada en el fuego de la mentira y la redención, finalmente estaba completa y más fuerte que nunca. Aprendieron de la manera más dura que la verdadera riqueza no estaba en sus arcas, sino en la resiliencia de un niño ciego que les enseñó a ver de nuevo. Su historia se convirtió en un faro, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la honestidad de un niño puede encender una luz tan fuerte que es capaz de guiar a toda una familia de vuelta a casa.
Y si este increíble viaje de superación y reencuentro familiar te ha emocionado, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Compartir historias como esta nos ayuda a difundir el mensaje de que el amor, al final, siempre encuentra un camino.